Bueno, vamos a empezar hoy recordando un poco lo que tenemos ya conocido, aprendido, supongo. Si no, se puede revisar de nuevo algunas cosas. Hoy voy a tratar de darles todo en imágenes, fórmulas, gráficos, algunos recordatorios para que sea más fácil de entender. A partir de ahora, a partir de la vez que viene, sobre todo, vamos a empezar con la parte más matemática. Hoy voy a terminar de dar lo que es la motivación, es decir, los temperamentos. Hemos visto las escalas naturales, y ahora vamos a ver los temperamentos mesotónicos, los irregulares, y finalmente la escala temperada, la escala de temperamento igual, que es la que usamos. Y bueno, entre paréntesis, yo siempre cometo un, un error, que es ejemplificar en el piano las cosas que hablo sobre las escalas naturales, y en realidad en el piano la escala es la escala de temperamento igual. Pero bueno, es simplemente para que se entiendan mejor algunas cosas. Bueno, vamos a empezar entonces por repasar un poco lo más importante de las escalas que ya hemos visto, las escalas naturales de Pitágoras y Ptolomeo. Bueno, ahora estamos. Entonces, la escala pitagórica, ¿qué características tiene? Bueno, se generaba por quintas. Teníamos el ciclo de quintas. Cada vez que uno recorre el ciclo es Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si. Cada vez que uno recorre ese ciclo va generando notas por quintas. El intervalo de quinta, recordemos que es de longitud 3 medios, después vamos a recordar también lo que es la longitud de un intervalo. Entonces vamos generando las 7 notas diatónicas, do, re, mi, fa, sol, la, si, por este ciclo, fa, do, sol, re, la, mi, si, que es el ciclo de quintas, que no se cierra, porque en realidad cuando uno debería pasar del si al fa nuevamente para empezar de nuevo el ciclo, en realidad no llega al fa, sino a una nota un poco más alta, que es la que llamamos fa sostenido. Si seguimos otra vuelta, digamos, en esa espiral, que no es un ciclo de quinta, sino una espiral infinita hacia arriba y hacia abajo, si damos otra vuelta por los sostenidos, vamos por el nuevo ciclo con sostenidos, fa sostenido, do sostenido, así siguiendo hasta el si sostenido, que lo hacemos igual a do, que en realidad podríamos seguir generando notas, dobles sostenidos, triples sostenidos, etc. Y bueno, habrá lugares donde uno se acerca más al cierre del ciclo. Las 12 notas se generan por 12 quintas. Entonces, recorremos 12 quintas para generar las 12 notas, y en esas 12 quintas recorremos a la vez 7 octavas. 7 octavas, sí, está bien. Pero no son iguales 12 quintas que 7 octavos. Las 7 octavas son 2 a la 7, que es 128, y las 12 quintas es 3 medios a la 12, que es 129 y algo. O sea que hay un pequeño error que se forma una quinta un poco más chica, que es lo que se llama la quinta del lobo, que se llamaba del lobo porque suena mal, suena disonante, suena tan mal como el aullido de un lobo. Bueno, esas son las características de la escala pitagórica. Además, otra característica importante es que
Están representadas en ella los armónicos segundo y tercero. Segundo armónico está dado por las octavas. Las octavas significa tomar una nota, multiplicar por 2, obtenemos octava, doble octava, triple octava, etc. Y hacia abajo también dividiendo por 2. Lo mismo con los otros intervalos, de quinta, de tercera, lo que sea, uno va subiendo, por ejemplo, por quintas, y se multiplica por, en este caso, 3 medios para subir por quintas. Bueno, entonces tenemos los armónicos segundo y tercero. El segundo está dado por las octavas porque es multiplicar por 2. 2 es el factor del segundo armónico. Y 3 medios es el tercer armónico, porque 3 dividido 2. Tenemos que dividirlo por 2 para que esté en la octava del 1, 2. Suponemos que la frecuencia del do es 1 y la de su octava es 2. Entonces, para que entre en esa octava, bajamos el tercer armónico y lo dividimos por 2. Por eso el sol es 3 medios. Bueno, la escala de justa entonación de Ptolomeo Sarlino. Y otra cosa más es que Pitágoras consideraba como consonancias, en coincidencia con lo que pasa en la escala, las consonancias básicas son la octava, la quinta, y la cuarta, que en realidad la cuarta se obtiene a partir de la octava y la quinta, entonces prácticamente es la octava y la quinta. La cuarta, recordemos que es 4/3 la frecuencia del Fa. La escala de justa entonación es, la diferencia que tiene es que en lugar de considerar la tercera de Pitágoras, la tercera es do, re, mi, el mi es 81/64, este número de acá, Ptolomeo considera 80/64, que es 5/4. Y con eso obtiene lo que se llama una tercera justa, es decir, ¿por qué? Porque coincide con el quinto armónico. El quinto armónico que tenemos que dividir aquí por 4 para que entre en el intervalo 1-2. Entonces, los factores que intervienen en las frecuencias de los pitagóricos eran los factores 2 y sus potencias, 3 y sus potencias. Aquí en la de Ptolomeo Sarlino van a ser 2, 3 y 5 los armónicos que intervienen, y cada frecuencia depende de esos 3 armónicos. Depende literalmente, es decir, es un producto de potencias de 2, de 3 y de 5. Bueno, la escala que también vimos era la de Domínguez de Arrueta, que la diferencia es que introduce el armónico 7. Esta no es tan difundida como las otras, pero bueno, tiene esa particularidad, es un ejemplo de una escala donde aparece el armónico 7, como 7/4 en la nota la sostenido sería, y bueno, mantiene las frecuencias de Ptolomeo Sarlino en todas aquellas frecuencias que son producto de 2, de 3 y de 5. Las que involucran el 7 son propias de la escala de Domínguez de Arrueta, que tiene 17 notas, entre otras cosas. También una subescala que vimos de justa entonación es la escala pentatónica, es la formada por las primeras 5 quintas. Do, sol, re, la, mi. En su orden es do, re, mi, sol, la. Do, re, mi, sol, la es la escala pentatónica. Bueno, entonces tenemos aquí el resumen de lo que acabo de decir. Los armónicos, las frecuencias, las consonancias,
Esto, bueno, para recordarlo, lo tenemos siempre ahí. Pero estas dos escalas de las que más hablamos, la pitagórica y la tolemaica de Carlino Ptolomeo, tienen dos problemas. Una es la coma pitagórica, es decir, eso que mencionaba antes, de que no es lo mismo 3 medios a la 12, o sea, 12 quintas, que 2 a la séptima, que son 7 octavas. Y se hace la relación entre ellas, el cociente entre ellas, y me da este número de aquí, que es lo que hace que no cierre el ciclo, la coma pitagórica, lo que hace la quinta del logo ser un poco más chica que las demás. Por otra parte, el sistema de Sarlino tiene la tercera justa, es decir, la tercera que coincide con el quinto armónico, bajado para que entre la octava, pero también tiene una diferencia con la tercera pitagórica. Entonces, esta diferencia es 81 sobre 80, es este número de aquí. Esta diferencia también incide en las quintas y por tanto en todas las notas. Entonces, vamos a ver cómo se solucionan estos dos problemas temperando, es decir, ajustando algunas cosas del sistema, fundamentalmente el de justa entonación. Es como que uno ajusta por una parte y afloja por otra. Bueno, veamos. Bueno, vamos a hablar un poco de los intervalos, porque hay una cosa que observar antes que nada, que es cómo se opera con los intervalos y qué diferencias hay, digamos, las frecuencias, la escala de las frecuencias y la escala numérica común. Es decir, si yo veo las octavas, tengo las octavas en el piano, como se ven aquí, que están uniformemente repartidas. Cada octava tiene exactamente el mismo número de notas, el mismo número de tonos, etc. Todas son iguales, salvo la frecuencia que va subiendo. Aquí, ¿qué pasa si uno pone los números que son las frecuencias de las octavas? Bueno, 1, 2, la diferencia entre estos dos números, la longitud de este intervalo es 2, la de este intervalo, perdón, la de este es 1, la de este es 2, la de este es 4, 8, y va creciendo. En cambio aquí es siempre la misma. Si estamos hablando de dos escalas distintas, tenemos los mismos números, pero ubicados de manera distinta. Son dos escalas, y las operaciones también van a ser distintas. Aquí con los números uno tiene suma, multiplicación, división, y aquí no va a ser lo mismo operar con intervalos que operar con números. Esa diferencia de escalas tiene que ver con algo que para algunos es como mala palabra, una tabla con unos numeritos incomprensibles, que es la noción de logaritmo. Sin embargo, la función logarítmica es una función muy bonita y que tiene muchísimas aplicaciones, entre otras en la música. Bueno, entonces, ¿cómo operar con los logaritmos? Vamos a ver un poco esto, que es lo más intrincado, y después vemos los temperamentos mesotónicos y el temperamento igual. Entonces, la longitud de un intervalo, ¿qué es? Uno tiene una frecuencia, por ejemplo, aquí tenemos el do, si. Suena raro, es una séptima, es una de las disonancias. El do, si es un intervalo de longitud. Para definir la longitud se toma el segundo del intervalo y se hace el cociente con o sea, la frecuencia superior
dividido la frecuencia inferior. Cuando tenemos un intervalo do, si, do o cualquier nota, por ejemplo, la longitud del intervalo do esta nota nos da lo mismo que la frecuencia de esta nota. ¿Por qué? Porque do es 1. Entonces, si hacemos el cociente de esto dividido 1, me da esto, sea cual sea este valor. Entonces, de nuevo, la frecuencia de una nota, el número que me da la frecuencia de una nota, es lo mismo que el número que me da la longitud del intervalo entre do y esa nota. Por ejemplo, el la, mi, es la, mi, fa, do, sol, re, la, mi es una quinta, pero tomamos el la y el mi de más arriba. Entonces el la en la escala tolemaica era 5 tercios. Y el mi es 5 cuartos, pero como está en una escala más arriba, multiplicamos por 2 y es de frecuencia 5 medios. Mayor frecuencia, una nota más alta. Entonces la longitud es 5 medios dividido 5 tercios, que es 3 medios, una quinta, como ya sabíamos. Por otra parte, re, mi, el re es de longitud de frecuencia 9 octavos, el mi de frecuencia 5 cuartos, la longitud de este intervalo, también suena feo, es una segunda, sería la frecuencia del mi dividido la frecuencia del re, que me da 10 novenos. Porque aquí tenemos dos notas distintas entre do y mi. Entre do y mi, que es una tercera, tenemos el re. De do a re hay un tono, pero ese tono es de frecuencia 9 octavos. Y de re a mi, que es este, hay otro tono, pero este es de frecuencia 10 novenos. Esa es una de las inconvenientes de la escala de Sarlino, que después vamos a ver cómo se puede solucionar. Bueno, entonces tenemos los valores más frecuentes de los intervalos, mejor dicho, los intervalos más frecuentes y cuáles son sus longitudes. La tercera mayor, porque hay terceras mayores y menores, eso no hemos hablado, vamos a hablar después. La cuarta es 4 tercios, la quinta es 3 medios, la octava es 2. Bueno, entonces, ¿cómo se agrega un intervalo a otro? Subir, por ejemplo, el intervalo do mi una quinta. ¿Qué es eso? El intervalo do mi le queremos agregar una quinta. En el piano eso es muy fácil. Aquí, partiendo pantalla, no creo que se vea mucho. Do mi una quinta, mi la, mi si, perdón. Do mi si. Al intervalo do mi, que es una tercera, le agrego la quinta, mi si. Entonces me queda el intervalo do si. El piano es clarísimo. Ahora, ¿cómo se calcula? Eso porque conozco cuáles son los intervalos. Si me dan solamente las longitudes de los intervalos, podrían ser cualquier par de notas. Esta longitud de una tercera es 5 cuartos, la de una quinta es 3 medios. Acá tenemos cómo se agregan estos intervalos. Bueno, dijimos que es un producto. 5 cuartos por 3 medios, y esto es 15 octavos, que es justamente la longitud del intervalo do si, o la frecuencia de la nota si. Para bajar un intervalo, por ejemplo, de do si, queremos bajar al mi.
sabemos que nos va a dar do mi. En el piano es muy claro. Pero, de nuevo, vayamos a las frecuencias y a las longitudes de los intervalos. Do si, ya vimos que es 15 octavos. Mi si es una quinta, entonces es 3 medios. Acá, en lugar de hacer un producto, tenemos que hacer una división, porque estamos restando intervalos. Entonces, 15 octavos dividido 3 medios es 30 sobre 24, que simplificado me da 5 cuartos, lo cual ya sabíamos porque era el do mi, que es una tercera. Bueno, una cosa a remarcar también es que cuál es el doble y la mitad de un intervalo. Si uno tiene un intervalo i y quiere sumarlo con el mismo, quiere agregarle un intervalo igual, por ejemplo, tenemos una cuarta, le agregamos otra cuarta, lo que hacemos, ya sabemos cómo se define esto, el producto de las longitudes del intervalo. Entonces, es r cuadrado. El doble de un intervalo es el cuadrado, tiene longitud, el cuadrado de su longitud inicial. Por otra parte, si queremos la mitad de un intervalo, cuando decimos dividimos el intervalo en tantas partes, ¿qué quiere decir dividir? No es dividir los números, las frecuencias, sino que, vamos a ver, yo quiero un intervalo que sea la mitad. ¿Qué quiere decir? Que sumado, agregado a él mismo, me dé el intervalo que tengo. Este I2 es el que quiero averiguar. No sé tampoco cuál es su longitud. R2, llamémosla. R2 por R2, que es R2 cuadrado, me tiene que dar la longitud de I, que es R. Por lo tanto, R2, ¿quién va a ser? La raíz cuadrada de R. Entonces, resumiendo, el doble de un intervalo de longitud R tiene longitud de R cuadrado. En general, n veces un intervalo repetido n veces, tiene longitud R a la n, y R era la longitud del intervalo dado. La mitad de un intervalo de longitud R, lo que acabamos de ver, es la raíz cuadrada de R, y la enésima parte de un intervalo de longitud R es la raíz enésima de R. Bueno, entonces con esto ya más o menos tenemos una idea de cómo se opera con intervalos. Esto lo tenemos que tener bien ágil para la parte de las gamas matemáticas que vamos a ver después. Entonces las escalas mesotónicas, ¿qué característica tenían? Que se reparte el error, por ejemplo, la escala de Aarón, que es la más, se supone la más clásica mesotónica, se llama la escala o el temperamento del cuarto de coma, que lo que hace es la coma sintónica, es decir, la que provenía de la diferencia de las dos terceras, tercera pitagórica y tercera de Sarlino, esa diferencia, que es 81 sobre 80, la reparte en las 4 quintas que son necesarias para ir del do al mi, es decir, para recorrer una tercera. Entonces las reparte uniformemente en todas las terceras, en todas las quintas. Por lo tanto, va a tener una uniformidad en el reparto de las quintas. Las quintas entonces quedan 3 medios dividido esta, que era la coma sintónica, elevado a la 1/4, quiere decir raíz cuarta de la coma sintónica. Cada quinta queda corregida y resulta este valor. Entonces, bueno, pero la quinta del lobo queda como estaba.
con esto, ¿qué se logra? Se logra que en las tonalidades más usadas, la quinta del lobo en general se arrincona en un lugar donde no se usa tanto esos acordes, las notas que están en esa quinta. Y se trata de que el resto del ciclo funcione bien. Y esto funciona bien en las demás tonalidades. Bueno, otro temperamento mesotónico es el de Holder, que toma una octava, dice, bueno, la octava es lo que nadie discute, y la divide en 53 pedazos, le llama comas también. Es como que toma 53 notas por octava. Pero dice, 9 comas forman un tono, y los semitonos hay de dos tipos, unos de 5 divisiones, 5 comas, y otro de 4 comas. Con todo esto, ¿qué logra? Bueno, logra que si tomamos la escala, por ejemplo, la escala diatónica, que sería tono, tono, semitono, ¿no? Tono, 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 perdón. Del do al re hay un tono, del re al mi hay un tono, el mi al fa hay un semitono, después tono hasta el sol, tono hasta el la, tono hasta el si, y semitono hasta el do. Entonces la sucesión era tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Si tomamos eso, me quedan las 9 comas, 9 comas, 4 comas, 9 comas, 9 comas, 9 comas, 4 comas. Con esto logramos que agrupar los tonos de una manera que permite que las quintas sean casi pitagóricas. Entonces, da sonoridades muy parecidas a las de la escala natural de Pitágoras. Esta es la ventaja. Otro es el de Francisco Salinas, que era un organista, profesor de la Universidad de Salamanca, de música, de teoría musical, que era ciego, a quien Fray Luis de León le dedicó un poema muy bello. Bueno, Francisco Salinas lo que observó es lo que dijimos hace un rato, que en la justa entonación tenemos dos diferentes valores para el tono. Del do al re serían 9 octavos, y del re al mi es 10 novenos. Entonces él dijo, no, eso tiene que ser dos tonos iguales, como es en la escala pitagórica. Entonces, ¿qué hizo? El tono al cuadrado me tiene que dar 5 cuartos, que es la tercera de do a mi. Por lo tanto, el tono es dividir por 2, lo que decíamos hace un rato, es tomar la raíz cuadrada. Entonces le queda el tono raíz de 5 sobre 2. Bueno, con todo esto se introducen los números irracionales, es decir, se pierde toda aquella elegancia y simplicidad de las escalas naturales, donde todo se reduce a factores primos que representan los armónicos. Esa es la enorme ventaja que tienen. ¿Y cuál es el inconveniente? Bueno, el inconveniente es que cada tonalidad es distinta. Es decir, que si uno quiere pasar de una tonalidad a otra, esa transposición cambia un poco la melodía, la armonía de lo que queremos transponer. Bueno, ¿qué más de estos temperamentos? Tenemos algunos temperamentos que son cíclicos, es decir, que cierran el ciclo, solucionan el problema de la quinta del lobo, pero reparten los errores, tanto la coma pitagórica como la sintónica, de diferente manera en las diferentes quintas. Es un ciclo, pero es irregular. Entonces esto también
tiene esa característica de los sistemas naturales en cuanto a que son distintos en distintas tonalidades, los acordes, la armonía, es diferente de una tonalidad a otra. Pero bueno, eso para algunos enriquece la música. Aquí no tenemos quinta del lobo porque las suprimen. Bueno, y aquí viene la escala temperada. Para matizar un poco de tantos valores numéricos y tantas ecuaciones, hay algo que me llamó la atención, es un músico americano actual que trabaja en teoría de la música en una universidad americana, se llama Bradley Lehman, después le voy a dejar bien la referencia, que estudió el clave bien temperado de Bach, que es una obra maestra, por supuesto, donde Bach compuso para cada tonalidad, las tonalidades mayor, de todas las 12 notas, tenemos 2 tonalidades para cada nota, tonalidad mayor, tonalidad menor, eso después lo vamos a ver. Entonces él compuso para cada tonalidad un preludio y una fuga. Entonces tenemos 12 tonalidades mayores, 12 preludios, 12 fugas, ya son 24, y lo mismo para las tonalidades menores. O sea que son 48 composiciones maravillosas que estaban en qué escala. Esa es la pregunta del millón, digamos. Muchos lo ponen a Bach como el iniciador real de la escala temperada que tenemos hoy. Que además la escala temperada era muy antigua, es decir, hay un antecedente que probablemente sea el primero, que era un príncipe chino, que era matemático, astrónomo, músico, se llamaba Chu Sai-yu, que en 1584 ya definió la escala temperada, de temperamento igual. Pero claro, los instrumentos de medición para afinar con esa escala no estaban disponibles, no había métodos, no había forma era muy difícil afinar con esa escala, y en cambio más o menos se las podían arreglar para las escalas naturales que se afinaban a oído, o las escalas mesotónicas o irregulares que más o menos se podía afinar bien. Por otra parte, se dice que Bach, que ganaba un magro sueldo como maestro de capilla, tenía algún dinero extra de las afinaciones que hacía, trabajaba como afinador. Muchas veces en esa época el intérprete era también afinador, o el compositor, eran afinadores de los instrumentos también. Bueno, ¿cuál es bueno, estábamos con Lehmann. ¿Qué es lo que dice Lehmann? ¿Cómo era la escala que usó Bach para componer esas 48 partituras maravillosas? Él dice que en la ornamentación de esta primera página del clave bien temperado hay estas curvas, estos adornos, que dado vuelta, así, este de arriba, que no parece tan necesario, allí está la clave de cómo él afinó su instrumento para las composiciones. Entonces, por ejemplo, estas son anotaciones del autor, de Lehmann, con la notación sajona, acá fa, do, sol, re, la, mi, si, naturales, esto aquí si, fa sostenido, C sostenido, puros,
Es decir, él dice que cada una de estas curvas tiene un significado y que esa era la clave que nos dejó Bach sobre cómo fue que afinó su instrumento. Bueno, no sé si será verdad, pero es interesante. Bueno, y la escala temperada, entonces, ¿cómo se construye? ¿Qué características tiene? Dijimos, se divide en 12 partes iguales. Bueno, ¿cómo se calculan esas partes? ¿Cuál es la frecuencia de esa parte, que es el semitono, ¿no? Bueno, si tomamos las 12 frecuencias de las 12 notas y tomamos una nota número 13, que sería el do de la escala siguiente, este cociente, F2 sobre F1, F2 sería la frecuencia de re, no, perdón, de do sostenido sobre do, frecuencia de do sostenido sobre frecuencia de do, eso es un semitono, frecuencia de do sostenido sobre frecuencia de re es otro semitono igual. Bueno, y así siguiendo. Estos cocientes son todos iguales, eso no hay duda. Ahora bien, si uno multiplica todos estos cocientes entre sí, bueno, son 12 cocientes, 1, 2, 3, 12 cocientes, entonces un producto de 12 factores, del otro lado tenemos todos factores iguales, es la potencia 12 de S. Pero aquí podemos simplificar muchas cosas, F2, arriba y abajo, F3, F4, etc. Lo único que no se puede simplificar es el primero y el último, F1 y F13. Ahora, F1 es el do de abajo, que podemos suponer de frecuencia 1, o no importa, pero el cociente entre F13 y F1 es, que era el semitono a la 12, este cociente es igual a 2, porque es la longitud del intervalo de octava. Entonces me queda que el semitono de la escala de temperamento igual, elevado a la 12, es igual a 2. Eso quiere decir que el semitono es la raíz doceava de 2. Es este número bastante feo. Y el tono es semitono por semitono. Recordemos que la suma es un producto, y me da este número de aquí. Bueno, entonces con esto hemos terminado de dar todos estos ejemplos. Hay una cosa interesante, es que aquello que hablábamos la vez pasada de las estrellas simétricas, que solamente hay 5 casos de estrellas simétricas, bueno, corresponden a la escala pentatónica, a la escala diatónica, a la cromática de las 12 notas, es decir, las 5 notas, 7 notas, 12 notas, 17 notas y 53 notas. Y hemos visto que en la escala de Domínguez-Berrueta son 17 notas, la escala de Hölder son 53 notas. Eso sucede porque en esos valores, el ciclo que uno va formando de varios ciclos de quintas es donde más próximo está a cerrarse. En 5, en 7, en 12, en 17 y en 53. Por eso aparecen las estrellas simétricas. Bueno, con eso terminamos por hoy.